de primer grado C, turno tarde, de la escuela número 140 General José de San Martín de Chavarría, Corrientes. Para la maratón de lectura nosotros elegimos trabajar con este libro que nos han obsequiado, que se llama Las hierbas medicinales de mi paraje, y en guaraní, Pojacaá, que significa hierbas curativas. Elegimos este libro porque está hecho por chicos correntinos de Paraje Albardón y Arroyo Pontón de San Luis del Palmar, y trata sobre hierbas medicinales de nuestra región. Vamos a trabajar en conjunto con los chicos de cuarto grado y la señora Vane le va a explicar sobre qué ellos le van a leer. Elegimos este libro que estuvo en la Feria del Libro en el año 2016 y 2015. Los chicos van a elegir algunas hierbas y van a comentar sobre sus propiedades. Los tutores nos van a ayudar en la pronunciación y traducción de algunas palabras que están en guaraní. Además, los chicos de primer grado del turno tarde le van a leer coplas que hicieron los mismos chicos autores de este libro. Atrás de mi escuela hay una planta de mora donde me subo toda la hora. Bueno, es usada para dolores de Rairete, retumba, apusa, acá. También se utiliza para el sarampión y la rubeola. Recomendaciones para la preparación. Raira supe guaraicatú, yeyacobuche, hierbabuena, yuquinde. Para el dolor de cabeza se prepara agua de colonia con hierbabuena. En el caso del dolor de cuerpo, cuello y piernas se presiona la zona de dolor de cuerpo con el preparado. Para el dolor de oído se puede preparar en un algodoncito alcohol con hierbabuena y lo colocas en el oído. Menta de color verde, verde en el agua hervida. Hoy cuando te arranco, me sanaré con tu remedio. Menta se utiliza para el dolor de estómago, dolor de cabeza, por empacho o gripe. Para el dolor de estómago se prepara el té de menta al que se le puede agregar peperina o manzanilla. Para la gripe se puede tomar un té de menta con ambaí. Menta que cura el estómago, por eso mentita, yo te voy a tomar y como nada quedaré. Soy Martina y voy a hablar sobre las propiedades de la ruda. Esta planta es muy usada para los parásitos, también es conocida por su uso para las personas que hacen cosas con maldad, cosas raras o daños. Además, para ahuyentar de las casas la mala onda y los malos espíritus. Es bueno tenerla en la casa como protección al ojero. Otros usos: corazón peñuará para el corazón, presión alta, peñuará para la panza, o asentar peñuará nerembiú para asentar la comida, pata de cabra, catallo, jaciro neretumá para el dolor de piernas y dolor de muela. La pata de cabra se puede curar con ruda y alcohol. En este caso hay que ir a la curandera o médica. Recomendaciones para la preparación. Para los parásitos se puede preparar un remedio casero con la ruda y se toma en ayunas. Hay que hacer bien fuerte la infusión y tomar durante 3 días. Se hace hervir a la noche, se deja enfriar en el rocío y al otro día en ayuno se toma una cucharada de azúcar y después el té de ruda. Para el dolor de pierna uno se puede frotar con ruda. Para el dolor de muela se pone con un algodón. Atrás de mi casa hay una planta de ruda, de donde vive la más poluda. Yo soy Naya Enríquez. Ruda cerca de las casas
la encontró, pero la vecina mezquina no quiere que la toque. Pero no quiere que la toque. Es una señora mezquina. Siempre le pido una hojita. Ella pues saca por aquí. Escucha bien recomendaciones para el uso de las hierbas medicinales. Chaque, anipe ujeta. Cuidado, no tomes mucho ni exageres. No poner mucho, siempre un poquito. Anipe ya barete. No hagas fuerte. Rey cuajapa. Saber las cantidades. Siempre Pete hijo huente. una hoja, no una cantidad, porque no es ensalada, es remedio. Bol teremo ibara. Poco nomás tenés que poner, si no Ella intoxicada. te vas a intoxicar. No excederse en grandes cantidades, tomar adecuadamente. Iñangarecoana. Tenés que cuidar la medida De moiro. que pones, porque muy poquito no te cura y mucho te puede intoxicar. Dicatú irei purú etaite. Icatú ojo aiwen debe. No podés ocupar mucho, te puede hacer mal. Respecto a la higiene necesaria, primero lavar bien los chuchitos, porque Oreco, luja. tiene tierra y polvo. Embopupú ponara. Aremoí. Peteitasabe. Tenés que hervir bien y poner en taza bien limpia. Respecto a tener un conocimiento específico sobre los remedios. Algunas cosas hacen bien y algunas cosas hacen mal. Son remedios caseros que no son tan delicados como los que compramos en la farmacia. A veces no conocemos y tenemos que acudir al médico. Para eso están los doctores. Hay que conocer el yuyo, que no sea un yuyo que no conocemos. Ojo con eso. Derei cuajairu pepoja. Ani. Si no sabes qué es ese remedio, no hagas porque te puede hacer mal. Respecto a los niños, no entreverar con la comida y los Mita. chicos principalmente que eviten los dulces. Si son muy chiquitos no hay que darles. Ani iré desabrigar de coro catarro. No te desabrigues si tenés flema. Respecto a los límites de las hierbas medicinales, cuidado de no poner mucha cantidad y estar atento a que si un día o dos no te hace efecto, hay que ir al médico del hospital. Atrás de mi escuela hay una planta de mora donde me subo todas las horas.